Llegó la hora en que recibas el toque de Dios. Pásame la almohada, pásame la almohada, gracias. Esta la vamos a poner ahí atrás para que nada te pase, así que tranquilo, tranquilízate. Y ahora mismo, recibe. 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 Bueno, no, dispóngate, varón, por favor, dispóngate. Y ahora, dispóngate, varón. Recibe. Recibe. ¿Pero por qué no recibes? ¿Por qué eres tan terco? ¡Recibe! Porque no necesito cambiar mi vida, ni no descalabrarme. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre caerse en las ministraciones. Le ponen la mano en la frente a una persona y esa persona cae, o a veces simplemente mueven la mano y caen, o a veces sopla y caen. El caso es que siempre caen. ¿Es bíblico caerse en una ministración? ¿Está bien? ¿Es correcto? ¿Es una práctica cristiana aprobada por la palabra de Dios? Hay algunos que dicen que sí y otros que dicen que no. Pues de eso hablaremos en el día de hoy aquí en Biblia Libre. Claro que es bíblico. Claro que es bíblico. Muchos versículos bíblicos lo aprueban, hermano. Por ejemplo, Daniel 8:15 al 18 al 27. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. ¿Y qué me dice de Juan 18:4 al 6? Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos, y cuando Jesús les dijo yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Y hay muchos más ejemplos de la Biblia, cómo las personas caen ante la presencia de Dios. Así de sencillo, no lo complique. Me gustaría que fuese así de sencillo, pero no lo es. La verdad, esto se ha convertido en una práctica ritual en muchísimas denominaciones cristianas. Y quiero comenzar aclarando algo. No es que yo no crea que Dios puede hacer que alguien caiga ante su poder y ante su gloria. De hecho, en la palabra de Dios sí hay muchísimos ejemplos de personas que caen postrados ante la gloria, la presencia y la majestad de Dios. ¿Cómo no hacerlo? En los ejemplos de Daniel o los ejemplos de las personas que escucharon el yo soy, fariseos y soldados romanos que cayeron ante su presencia, son apenas unas muestras pequeñas de muchos más ejemplos de personas que se caen y postran ante la presencia del Señor. En el mismo momento en que Jesús se le presenta a Pablo, Pablo también cae ante la presencia y la gloria de Dios. La pregunta es, estos eventos en los que en la palabra de Dios menciona que hay personas que caen, como Juan, como Pablo, etc., ¿es lo mismo que vemos en las iglesias cristianas, en algunas iglesias cristianas hoy en día, o en algunas iglesias pentecostales y carismáticas hoy en día? ¿Es exactamente el mismo fenómeno? ¿Es eso lo que está sucediendo en aquellas iglesias? Analicemos los textos. La mayoría de estos textos nos están hablando de que cayeron a tierra y se postraron ante Dios. Está hablando de postrarse ante la presencia de la majestad de Dios. No está hablando de que comenzaron a caer uno por uno o de que en las reuniones todos caían al suelo hacia atrás. No, está hablando de que ante el reconocimiento de semejante majestad no tenían otra cosa que hacer que postrarse rostro en tierra. En polvo eres y en polvo te convertirás. Eso es lo que significaba para los judíos postrarse. Ellos solamente se postraban en esa manera en adoración ante Dios. Y en estos casos es precisamente ante Dios, no ante un ministro, no ante Pablo, no ante Pedro, siempre ante la gloria de Dios. No porque les imponían las manos específicamente, sino por la gloria misma de Dios. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cree usted que hoy en día una persona puede caer y postrarse ante la presencia de Dios como en el Antiguo Testamento? En mi humilde opinión, considero que sí.
que ante la gloria de Dios las personas podemos caer, pueden desfallecer nuestras fuerzas como pasó con Daniel, podemos terminar temblando de emoción, de alegría, porque somos seres emocionales, somos seres que vivimos finalmente con una dimensión emocional de la cual no podemos renegar, no podemos negarla. Algunos que vienen de las iglesias más reformadas y más estrictas dirán, esto es solamente emocionalismo, eso no tiene nada que ver con el verdadero cristianismo. Sin embargo, en los antiguos avivamientos reformados, como el Gran Despertar, muchas veces estas manifestaciones sucedían, no como en las iglesias pentecostales de hoy en día, no con ese desorden que muchas veces se presenta en algunas de estas congregaciones, pero sí habían personas que caían ante el poder de Dios. No necesariamente porque alguien le impusiera las manos, sino porque sentían la presencia de Dios. El mismísimo Jonathan Edwards dice lo siguiente: cuando las malas consecuencias de las emociones falsas se hacen aparentes, Satanás cambia su estrategia. Ahora busca persuadir a la gente a que todas las emociones espirituales son inválidas. Así, trata de cerrar nuestros corazones a todo lo espiritual y de hacer del cristianismo un formalismo muerto. Mire cómo este gran teólogo no satanizó las emociones. Al estar ante el Señor, al escuchar su palabra, al llegar su palabra a nuestro corazón y a nuestra mente y a nuestra alma, y producirse ese cambio espiritual, es prácticamente inevitable que se produzcan emociones. Muchas veces lloramos delante de la presencia del Señor. Sí, no tiene nada de malo, está bien. Otras veces simplemente nos gozamos en Él y nos alegramos en Él. Las emociones son parte del ser humano. Dios nos hizo con emociones. Expresar las emociones que nos produce la palabra de Dios está bien. Y en los grandes avivamientos reformados, muchas personas expresaban ese tipo de emociones. Muchas personas caían al suelo, temblaban. Pero eso era muy diferente a lo que hoy se ve en muchas congregaciones pentecostales. Un desorden total, el pastor utilizando diferentes métodos y técnicas para tumbar gente, y es completamente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Cada vez que analizamos uno de estos ejemplos de la Biblia, encontramos que las personas caían hacia el frente reconociendo su majestad, porque cuando caían hacia atrás no reconocían generalmente la majestad de Dios. Miren, los antiguos egipcios y otras culturas, cuando eran nombrados como faraones, por ejemplo, ellos lo que hacían era tirarse hacia atrás para reconocer el poderío del dios Sol, del dios Ra, que ahora estaba en ellos, y identificar la deidad que ahora estaba dentro de ellos. Era muy común en estas culturas caer hacia atrás. Y los judíos tenían la tendencia a eliminar cualquier cosa que se pareciera a alguna religión pagana. De hecho, así lo hicieron con los islámicos. Antes los judíos se postraban generalmente para orar, pero cuando los islámicos comenzaron a practicar eso, los judíos cambiaron eso por un movimiento pendular que es muy particular de ellos, ¿no? Muy suave. Entonces, en este caso, no podríamos decir que alguno de estos versículos nos está indicando que estas personas realmente estaban siendo tocadas y caían hacia atrás. No, lo único que nos está diciendo es que se postraban o caían ante el poder de Dios, cosa que puede pasar perfectamente. Yo no soy quien para limitar el poder de Dios. Pero usted se equivoca. ¿A usted le gusta usar otras versiones bíblicas, sí o no? Miren lo que dice la traducción del lenguaje actual. En el versículo 6 dice: los sacerdotes y los guardias cayeron de espalda al suelo. ¿Se da cuenta? ¡Ja! Cuando usamos otras versiones bíblicas, entonces nos damos cuenta que cayeron de espalda al suelo. Sin embargo, la mayoría de las traducciones no lo traducen así. La mayoría de las traducciones indican que ellos retrocedieron ante la declaración de Jesús de que Él es Dios, yo soy, hace esa tremenda declaración. Ellos retroceden hacia atrás y lo que parece que sucede realmente es que ellos se postran ante la presencia de Jesucristo. Entonces, ¿por qué la traducción del lenguaje actual dice que los soldados y los fariseos se cayeron de espaldas? Miremos un poco desde el griego original. La traducción literal sería como, por lo tanto, dijo a ellos, yo estoy siendo, vinieron desde, hacia adentro, los detrás de, y cayeron sobre la tierra. Es decir, mirándolo desde el griego, nos damos cuenta que lo que indica es que venían de adentro hacia afuera. Y ahí sí, cayeron. Por eso la mayoría de las Biblias traducen de esa manera. Lo que pasa es que la traducción del lenguaje actual
trata de dar un sentido interpretativo a lo que está sucediendo. De hecho, en la palabra no dice si fueron realmente los fariseos y los soldados o fueron solo los fariseos, porque de hecho la declaración yo soy, básicamente la entenderían más los fariseos que los soldados. Digamos que cayeron hacia atrás, no importa. ¿Ante quién cayeron hacia atrás? Ante la presencia de Jesucristo. No ante la presencia de ningún apóstol ni ningún pastor, ante la presencia misma de Jesucristo. Y siempre en todos los textos, Juan en el Apocalipsis o Pablo ante la presencia del Maestro, ahí siempre está Dios mismo presente. Pero esto no se convirtió en una práctica, esto no era algo rutinario y no fue algo que les pasara muchas veces en la vida. Hay personas que se caen durante todos los cultos y si no se cae no sintió nada. Y si usted estuvo en un servicio y no se cayó al suelo, el Señor no lo tocó, perdió el tiempo. Ay, no, ¿cómo puede ser? ¿Fue al servicio y no se cayó? No sintió nada. ¿Por qué? Así como nos dicen muchas veces a quienes no estamos de acuerdo por completo con estas prácticas, que es que encasillamos a Dios y queremos o creemos que Dios tiene que actuar como nosotros opinamos, pues estas personas también. Porque creen básicamente que si Dios no tumba a alguien, entonces esa persona no sintió nada, o que perdió el tiempo, o que no fue ungida, o no tuvo el toque de Dios. No. El Señor no necesita tumbar a nadie para cambiar las vidas o los corazones de las personas. Lo más triste es que muchos de ellos caen, se levantan después de llorar y de estremecerse y de revolcarse en el piso y van a la casa a decir mentiras, a echar chismes, a hacer lo mismo de siempre. No, la verdadera evidencia de que el Señor está transformando y tocando nuestra vida no es caernos al suelo ni revolcarnos en el piso. Es que nuestra forma de ser y de actuar y de comportarnos cambie y nos parezcamos cada vez más a Cristo y menos a nosotros mismos. Y aquí voy a responder una pregunta. ¿Es antibíblico caerse al suelo? Y yo diría que no. No es que sea antibíblico caerse al suelo. Lo antibíblico es convertir esto en una rutina y en una práctica de cada servicio o de cada reunión o de muchas veces en la vida de uno. Lo antibíblico es creer que si no pasa, Dios no te tocó. Pero no puedo decir que caerse por el poder de Dios sea antibíblico. Muchas personas pueden caer, llorar, experimentar cosas hermosas y no es necesariamente antibíblico. Pero realizarlo de forma ritual, eso sí es antibíblico. Ningún discípulo, los apóstoles o los primeros cristianos, no hay noción alguna de que ellos hayan practicado una cosa como esa. Recuerden que Lutero dijo, cualquier enseñanza que no encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque lluevan milagros del cielo. Ahora, generalmente cuando la Biblia nos habla de caer al suelo, de postrarse, la palabra hebrea es shah. ¿Cómo? Shah. Chanfle. Que básicamente indica una actitud de postrarse, arrodillarse e inclinar la cabeza hacia el suelo, como en Éxodo 38:8 o en Job 1:20 o en el Salmo 95:6. Ahora, se cayó, digamos, Pablo ante la presencia del Señor y cayó hacia atrás, no importa hacia dónde haya caído. ¿Volvió a caer alguna vez en su vida? ¿Hay algún otro registro de que eso haya vuelto a pasar en la vida de Pablo? Ninguno. No es algo repetitivo, no es algo que se tenga que hacer. ¿De dónde surge esto? Esto surge desde 1945, en lo que se conoció como el avivamiento llamado la lluvia tardía, en cuyo accionar se popularizó en ese entonces el llamado falling under the power, cayendo bajo el poder, o being slain in the spirit, siendo fulminados en el espíritu. ¡Qué buen inglés! Perdió popularidad y volvió a retomar popularidad ya en los años 60, con la aparición de esta señora Kathryn Kuhlman, y ella ya comenzó otra vez con el toquecito y se volvió popular entre aquellos que comenzaban en ese entonces el movimiento de la fe, pero el que lo volvió número uno fue Benny Hinn. Benny Hinn se inventó nuevas formas para tumbar gente. Ya no solamente la tumbaba con la mano en la frente, ya no solamente era así, sino también con el saco en forma de helicóptero, soplando, simplemente señalando, con la mirada penetrante, etc. Él se inventó otras formas distintas para tumbar personas y por eso se popularizó. Pero antes, usted mira todos los registros históricos y no encontrará que en los servicios o reuniones esto pasara frecuentemente. Repito, en algunos avivamientos sucedían, las personas caían al piso, pero no eran tumbadas por los pastores, ni les ponían la mano en la frente, ni les soplaban, ni nada de esas cosas. Bien, termino diciéndoles que necesitamos ser equilibrados. Las emociones no son malas. Es bueno sentir cosas cuando estamos en la presencia de Dios. Somos seres emocionales y es normal. Pero ojo, que nuestra emoción no nos lleve a hacer cosas extravagantes.
Les recuerdo, este domingo tenemos prédica virtual. Tenemos la iglesia virtual a las 9 de la mañana, hora colombiana. Usted puede conectarse por el canal de YouTube Biblia Libre Prédicas y escuchar un mensaje de la palabra de Dios completico. Recuerden también, estamos capacitando personas para comenzar grupos familiares alrededor de toda Latinoamérica. Los RAM, Red de Apoyo Ministerial. Ustedes ya nos han escrito, estamos creando una base de datos, tenga paciencia, no se preocupe, todo a su tiempo, estamos orándole al Señor, estamos construyendo material. Tranquilo, comuníquese con nosotros en nuestras redes sociales, ayúdenos a compartir estos videos, les pedimos sus oraciones y no se los olvide, el martes y el viernes tenemos video aquí en Biblia Libre.